Yo me pregunto, ¿por qué tanto empeño puso López Obrador para llegar a la presidencia? ¿Por qué tanto esfuerzo por llegar a la presidencia? ¿Para qué? Para, después de tanto tiempo luchar para llegar a la presidencia, llegar a imponer una dictadura. ¿Para eso luchó tanto? ¿Para llegar a imponer una dictadura? Para llegar a imponer una dictadura que hizo que el poder legislativo, o sea los diputados, no actuaran como diputados analizando las propuestas, sino que automáticamente le autorizaran todo, o sea, para desaparecer al poder legislativo. ¿O para qué tanto luchó para llegar a la presidencia? Para implantar su dictadura sometiendo al Poder Judicial, poniendo a Guadalupe Tadei en el INE, a Mónica Soto en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte a Lenia Bartres, para que no se aplique la ley, para que todo sea una farsa en la cual no hay leyes, simplemente se le dé la razón a un dictador que impone puros caprichos egoístas que lo único que hace es, lo único que hizo fue empoderar a la delincuencia organizada. A eso llegaste, Obrador, para imponer a la delincuencia organizada que ahora propiamente todo el país está, de los delincuentes están apropiándose de todo el país. Para eso llegaste, tanto luchar para llegar a eso, hacer que los delincuentes sean los que manden, que hagan que un puesto de tacos o de naranjas les pidan moches a esas pobres gentes. ¿Para eso llegaste a la presidencia? ¿Esa fue tu lucha tan intensa? ¿O para qué llegaste a la presidencia? Para desaparecer todos los fideicomisos, las ONGs, inventándoles una corrupción que no tenían y que si tenían mucho menos de la que tú dices, simplemente se les aplicaba medidas para que no hubiera corrupción. Para eso llegaste, para destruir y mandar al diablo las instituciones, como tú dijiste, destruir todo lo que a ti no te gusta. O sea, para eso llegaste a la presidencia, para eso luchaste tanto, para endeudar brutalmente al país y que las pensiones que das son con un endeudamiento tremendo, o para hacer unas obras pues inservibles. ¿Por qué? Porque la refinería de Dos Bocas ya está por demás, porque ya no se están fabricando automóviles de gasolina que usen petróleo. Ya se están haciendo en casi todo el mundo los automóviles eléctricos, los automóviles con energía solar. Ya, la gasolina ya, el petróleo ya. ¿Para qué gastaste tanto? ¿Para decir que te iba a costar 80,000 millones y te costó 300,000 millones? ¿O para qué llegaste a la presidencia? Para destruir uno de los pulmones del mundo, que es la selva del sureste, cortando más de 10 millones de árboles. ¿Para eso llegaste? Para hacer desaparecer especies animales, para dañar mantos acuíferos. ¿Para eso llegaste a la presidencia? ¿O para qué? Para enseñarle a los mexicanos que la ley no vale, para enseñarles a violar la ley todos los días. ¿Por qué? Porque tú sabes que violaste la ley electoral todos los días. Y después para enseñarlos a mentir, o sea, a negar sus errores. Tú violaste la ley totalmente porque estas elecciones del 2024 fueron el mayor fraude electoral en la historia de México.
Les llegaste para decir a la gente, hagan campaña 3 años antes del tiempo oficial de campaña, para decirles a los servidores de la nación, crear un equipo de gente, más de creo que 25,000 de gentes, para que hagan campaña por tu partido. A eso los enseñaste a ser tramposos, a hacer un abuso del poder. ¿A eso llegaste a la presidencia? ¿A enseñar que hay que pelearse todos los días? ¿A eso llegaste? Todos los días te peleaste, ofendiste a alguien, criticaste a alguien, denigraste a alguien, calumniaste a alguien todos los días. Ese es tu legado, llegar a la presidencia para que el pueblo viera que el presidente, el que tendría que demostrar paz y respeto, que ya no es necesario hacerlo, que ya hay que todos los días ofender a los demás, culpar a todos. Fíjate qué enseñanza. Siempre una buena persona aprende a no culpar a los demás, sino a reconocer sus errores. Tú llegaste a ser un mal ejemplo, llegaste a decirle al pueblo de México, no reconozcan sus errores, culpen a los demás. Como diciendo ahorita, después de 5 años, enseñar al pueblo que hay que echarle la culpa a un gobierno que estuvo hace 10 o 12 años, o 16 años en el poder. ¿A eso llegaste? A enseñarles a negar sus responsabilidades, a culpar y agredir a otros y a ofender a todo el mundo. O sea, tu legado es decirle chachalaca, ñoños, fifís, matraquero, borolas. Fíjate, un presidente decirle a otro presidente borolas, ¿qué ejemplo es ese? A eso llegaste. Tanto esfuerzo. Yo digo, con tanto esfuerzo es para llegar a dar un buen ejemplo. Pero llegaste para decir una cosa. ¿Para qué? Para que uno sea un buen trabajador, un buen funcionario, hace falta 10% de talento y 90% de honestidad. ¿Llegaste a decirle eso al pueblo de México? No hace falta que tengan experiencia, ni talento, ni capacidad, no hace falta. 10% nada más. Sean honestos, o sea, háganme caso, sean arrastrados. Ese es tu legado. O a ver, o tu legado es decirle a la gente, a ser inhumanos y crueles como tú, a decirles, si están en una pandemia terrible, muriendo miles de personas, sufriendo de enfermedad, y decir, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. O sea, les enseñaste al pueblo de México a decir, hay que festejar la desgracia y la muerte, de la cual tú eres el mayor asesino de México, porque por tu culpa murieron más de 300,000 personas en la pandemia, porque fueron 806,000 muertes en la pandemia, pero 300,000 son tu culpa. Y también es tu culpa el personal médico muerto en la pandemia, que fue México el primer lugar en personal médico muerto por la pandemia por tu culpa. O primer lugar mundial de letalidad, de los que se enfermaban, ¿cuántos morían? Por tu culpa. Llegaste al 12%, cuando la letalidad era del 3% mundial, tú le llevaste al 12%. A eso llegaste. A generar odio y división, a hacer que clase media y clase baja estén en conflicto, a generar ese odio, a decir que respetas la libertad de expresión y siempre insultas a los periodistas. Si el periodista dice, te alaba y te halaga, pues es buen periodista. Y si el periodista dice la verdad de que hay errores, es de la mafia del poder, es de lo peor. A eso llegaste a decir, si me conviene la ley, la aplico. Si el reportero habla bien de mí, lo apruebo.
Si lo que dice la ley no me conviene, no la aplico, no vale. O si lo que dice el reportero no me gusta, pues decir que es de lo peor el reportero. A eso llegaste. A endeudar al país brutalmente. A empoderar a los delincuentes. Porque tú eres uno que apoya a los delincuentes, le das abrazos, no balazos. O sea, llegaste a decir a la gente, al delincuente hay que protegerlo y a las víctimas hay que juzgarlas y culparlas. ¿O a qué llegaste a mentir, decir que tu economía es muy buena cuando sabes que tu promedio anual sexenal del PIB es del 1%? Fue del 1%. El peor, fuiste el peor en economía. Todos los demás gobiernos estuvieron del 2.4 para arriba. Que ahorita en este último año estés un poquito mejor, no es por tus habilidades en tu política, es por un nearshoring en la cual empresas en competencia mundial, pues, ¿cómo se dice? Ponen alguna empresa aquí en México. Pero no es tu éxito, es una situación mundial. O para mostrar que hay que ser opaco, que no sepan todas tus corrupciones. O para decir a mis hijos, yo llego al poder para hacer millonarios a mis hijos, como un nepotista, con pura corrupción. O para decir, todos son corruptos, pero toda tu gente es más corrupta y decir que no son corruptos. O sea, para aplicar la impunidad a los míos, aunque son más corruptos, no les aplico la ley. Y a los otros, aunque no son corruptos, les busco y pongo a mis cuestiones judiciales a perseguir a esos. A eso llegaste. No puede ser. Pero ya sea que llegaste a ensalzar tu narcisismo, porque es tanta tu obsesión de ser el presidente, que llegaste violando la ley, que eres el más corrupto, y llegaste a idiotizar a la gente para que te halaguen, porque pues como eres un enfermo mental, te interesa que te halaguen, no te interesa mantener bien las instituciones, ni la armonía en el pueblo, no te interesa. Te interesa que te halaguen, porque eres un enfermo mental, eres un narcisista, eres un psicópata que tienes que ofender a todos porque no pueden ser más que tú. Eres un esquizofrénico que vas a negar la realidad que no te conviene, la verdadera realidad que dejaste un México en quiebra, aunque ahorita esté un poquito bien por el nearshoring, pero se va a acabar. Vamos como Venezuela al fracaso y ya implantaste tu dictadura. ¿Qué le va a pasar a México? Ya sigue la línea de Venezuela. México llevaba un gran progreso, que tú con todas tus mentiras y tu maldad hiciste que la gente creyera que estaba mal México, pero estaba muy bien. No había este odio, no había un presidente mal ejemplo, insultando y peleándose con todos. No había un presidente peleándose con quién sabe cuántos países llevas, como 15. Perú, Bolivia, Ecuador, España, Argentina, Israel, Ucrania, Bolivia, Panamá, Guatemala, Suiza, Estados Unidos. No había un presidente que sea. Pues increíblemente había mucha paz. Había casos de problemas, ¿no? Pero eran casos. Aquí todo tu gobierno son puros problemas, puro odio que tú generaste. Qué lástima que hayas llegado para eso. ¿Por qué? Porque como eres un narcisista, pues el objetivo de un narcisista es llegar a lo más alto, pero como una persona malvada, corrupta, tramposa, con mucha habilidad para engañar a los demás.
destruiste a México, porque destruiste muchas instituciones y fideicomisos necesarios. Te gastaste todo el dinero de México que tenías, se lo robaste a todos lados para repartir. Pero ya se acabó. Ya al rato ya no va a haber casi dinero para pensiones, se van a seguir dando, porque pues lo que quedó, pero habiendo destruido el progreso económico de México, ya no vas a poder. Cuando ya no pueden darle dinero, pues se van a empobrecer, como sucede en Venezuela, que empezaron dándoles dádivas y criticando a las empresas que corruptas, las corrieron, dieron dádivas, se acabó el dinero, se empobreció el pueblo, está súper fregado con una dictadura chavista, madurista, o sea, obradorista, tal vez Claudia Sheinbaumista. Al rato las consecuencias van a venir, mucha pobreza, una dictadura que usa a un ejército empoderado, a una delincuencia empoderada que tú dejaste, y para que salgan de eso va a pasar lo que en Venezuela pasa, que perdió Maduro, que después de 20 años de idolatrar a Chávez y a Maduro, se dieron cuenta que son porquerías humanas como tú. Bueno, tú eres peor, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? Pues se van a fregar, porque ¿cómo van a salir de esa dictadura? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a salir de esa dictadura que tú veniste a implantar? Pero es que tu mente es maligna. Tú asesinaste a tu hermano. Tu mente es corrupta, eras corrupto como estudiante. Te plagiaste tu tesis. Los libros que dices que escribiste, uno que otro, todos se los escribieron y les ponías tu nombre. Eras corrupto como trabajador. Trabajabas en 2 lugares y en uno cobrabas sin trabajar. Eres conflictivo. En Tabasco, cuando perdiste, como un enfermo mental que no aceptó la derrota, creaste conflictos, mandaste quemar pozos petroleros, no pagar impuestos, creaste problemas por todos lados. A eso veniste al mundo, a decir, hay que vivir en el conflicto, hay que violar las leyes, hay que ser corrupto pero mentiroso, decir que no lo eres. Hay que idiotizar a la gente para que te alabe y odie a los demás. A eso veniste. No a hacerle un bien a la gente. Si le das a la gente dinero, que todos aprobamos que se le dé pensión a los viejitos, ¿por qué no lo inventaste tú? Se inventó en Uruguay en 1919, hace más de 100 años. Y se aplica en muchos países, eso lo aprobamos. Pero si tú veniste a dar pensiones y inventaste otra y otra y otra y otra, para que te aprobaran, pero robándole el dinero a todo, empobreciendo a México y destruyendo un progreso para dar dinero, pues que se te va a acabar. Tú ya no te vas a ir tal vez en hombros, porque tienes a tantos idiotizados, vas a hacer acarreados para tu terminación, acarreados, porque pues es lo que hice todo el tiempo, con dinero del país, con amenazas. Te vas a ir contento como loco, como un narcisista que destruyó a México, que dio pensiones, pero que se le acabó el dinero, que después ya no va a haber dinero para las pensiones, van a estar pobres, como destruiste a la empresa porque eres comunista, dictador comunista, ya no va a haber empresas ni trabajo. Entonces va a estar México va en caída, que es gradual, los idiotizados obradoristas no se han dado cuenta, pero es gradual. Y cuando ya pase muchos años en la pobreza, sacando a México de un proceso que que iba a poner entre las primeras potencias del mundo, que llevaba esa línea, la sacaste de eso, la metiste en otra dinámica para satisfacer tu narcisismo y sobre todo para, ¿sabes qué?, saciar tu sed de venganza, porque eres terriblemente vengativo. Cuando una persona antepone sus odios personales al bien de los demás, pues es un loco como tú. ¿A eso llegaste? ¿Te enorgulleces de que tanto idiotizado te defienda? Sabiendo que lo tienes idiotizado, sabiendo que
eres de lo peor y que crean que eres de lo mejor. Ese es tu orgullo. Dejaste a México empobrecido, con delincuencia exacerbada, con corrupción altísima, más alta que siempre, con opacidad, con endeudamiento brutal, que a ver cómo lo vamos a pagar, con ejemplos de impunidad, con dar el ejemplo de que no hay que obedecer a las leyes. Ese es tu legado. Le dijiste al pueblo, no hay que obedecer las leyes, hay que ganar violando la ley a como dé lugar. A eso llegaste. Hay que pelearnos todos los días con todos, imponer tu capricho, tu abuso de autoridad. Eso le enseñaste al pueblo. Hay que estar del lado de los malos. Si los malos son poderosos, hay que estar del lado de los malos, como son los delincuentes. Y hay que reforzarte bien en poder el ejército para que te defienda, para que no te hagan un golpe de Estado. Eso le llegaste a decir al pueblo de México. Pero no le dices que ya el dinero ya te lo gastaste comprando votos, que ya impusiste una dictadura, fastidiando la libertad de la gente, el progreso, las ambiciones de superación, que ya implantaste un odio y división brutal. Es tu legado, ser el peor presidente de la historia, pero el mayor idiotizador y engañador, que tienes a un poquito más de la mitad apoyándote. Son puros idiotizados por ti. Te hace sentir orgulloso. ¿Cómo, en pocas palabras, cómo los idioticé? Es más, hasta te diste el lujo de decirle que eran como tus mascotas a los que les dabas sus croquetas, a los gatitos. O sea, decirles animales. Y te das el gusto de decir que por Morena y por ti vota los más ignorantes, insultarlos, decirles ignorantes, decirles animales, y que te sigan apoyando. Ese es tu gran... ¿Te sientes satisfecho de haberte burlado del pueblo? Lograste poder, pero enseñaste a ser delincuente, a ser mentiroso, a ser soberbio, no reconocer errores, a culpar a los demás. A eso enseñaste al pueblo, a vivir en un infierno, peleándote con todos y peleándose otros países contigo, y haciendo que la gente se pelee defendiéndote, ofendiendo a todos. Eres el mayor calumniador de la humanidad de todos los tiempos. ¡Qué bárbaro! Ahí sí te felicito, ¿eh? Primer lugar en calumnias. Ya te nombraron el tirano mundial 2022, porque lo eres. Y si no eres Hitler, porque no es tan poderoso México como era la Alemania de aquellos tiempos, eres peor que Hitler, pero no puedes hacer que México cree una segunda, tercera guerra mundial, porque México no tiene potencial. Si te lo tuviera, tú ya estarías como Hitler creando un conflicto con España, con Argentina, con todos. Pero no puedes. Te vas sonriendo porque estás loquito. Te vas sonriendo. Sabes que destruiste todo, que te acabaste el dinero, que ya no va a haber pensiones, pero yo me voy. Hay que se hagan bolas. Y cuando no puedan dar pensiones ni haya trabajo porque destruiste a la empresa, a ver cómo le hacen. Ah, bueno, ya buscarás la forma de echarles la culpa. Entonces te vas contento, como un verdadero loco, destructor de todo, y eres el anticristo. Mataste a tu hermano, mataste a la economía de México y destruiste el medio ambiente. Te vas feliz porque eres un endemoniado, maldito, loco, obrador. Te vas contento de haber creado un infierno de delincuencia, de destrucción del medio ambiente, de crisis migratoria, de pelearte con tantos países, de violar la ley todos los días, de estarte peleando, porque es tu ámbito, tu esfera de vida es el pleito. Diario pelearte, dejándole a los mexicanos un mal ejemplo. Hay que pelearse, hay que violar la ley, hay que ser corrupto, hay que ser vulgar y corriente diciendo palabras vulgares, tanta pinche tranza, que fuchicaca. Veniste
hacer una caída brutal, un hoyo en el progreso de México. Dicen que México perdió como 50 años porque iba en progreso, lo tiraste y lo echaste para atrás. ¿Y qué es como el viejo PRI? No, el viejo PRI era mucho mejor que tú, porque si había cierta autoridad y todo, como dicen, pero no eran tan cínicos como tú, no enseñaste a violar la ley abiertamente como tú lo haces, no enseñaste a pelearse a todos, eran respetuosos a los otros presidentes, no se les oía ofendiendo a otros presidentes, ni peleándose con todos. Te convertiste en un símbolo del mal, en un peligro para México que se cumplió, y un destructor de las leyes. ¿Y sabes qué? Destruiste la democracia, implantaste una dictadura, que dices que no es porque tu estilo es engañar, eres feliz engañando. Yo conozco gente que aprecio, están idiotizados, te defienden como idiotizados, no saben ni lo que, no saben nada, nada más saben seguir a un loco como tú, porque gastaste tanto dinero para tener una conferencia diaria, tiraste el dinero a lo bruto para idiotizarlos, que te avalen tus fracasos en todo. López Obrador, es una lástima que hayas nacido, porque no solamente como presidente, desde que eras estudiante eras conflictivo, en tu familia mataste a tu hermano, en tu familia, que estando casado con una andabas por otra ya y le tuviste un hijo, y estando casado con esta, todavía casado, acabas de embarazar a una chamaca de aquí del país, que dice que es tu hijo, es hijo tuyo, el que tiene. Le diste su hueso, ¿eh? Entonces eres una porquería, es un plagiario, un asesino, el mayor asesino de México. Ya lo he dicho en otros videos y no tiene caso que lo repita, pero eres el mayor asesino y eres el anticristo. Tus claves en el Apocalipsis están, eres el 666. Ya dije por qué en otros momentos, eres el anticristo. Por tus símbolos y por tu actuar, por ser el culpable de que haya más muertos, el mayor asesino de México y el destructor del ambiente. Eres el anticristo, cumpliste tu misión, pero te sientes orgulloso de haber llegado al cargo más alto. Y no tienes remordimientos, porque los psicópatas no sienten remordimientos, nada más sienten placer de destruir a los demás. López Obrador, eres una porquería humana. Gracias.